Conceptos básicos. Definición del lenguaje de programación. Las computadoras entienden el lenguaje binario, unos y ceros, y nosotros, los humanos, entendemos lenguajes naturales, español, inglés, portugués, etc. Los lenguajes de programación son lenguajes formales que se componen de un conjunto de palabras, generalmente en inglés, y reglas sintácticas y semánticas. La semántica se ocupa de estudiar los significados y la sintaxis las estructuras y el orden del lenguaje. Podemos utilizar un lenguaje de programación para escribir o codificar nuestro algoritmo y luego, con un programa especial llamado compilador, podremos generar los unos y ceros que representan sus acciones. De esta manera, la computadora será capaz de comprender y convertir al algoritmo en un programa de computación. Los lenguajes de programación se clasifican en 1. Lenguaje máquina. Las instrucciones son directamente entendibles por la computadora y no necesitan traductor para que la CPU, unidad de procesamiento central, pueda entender y ejecutar el programa. Utiliza un código binario, 0 y 1, se basa en bits, abreviatura inglesa de dígitos binarios. 2. Lenguaje de bajo nivel, ensamblador. Las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos. 3. Lenguaje de alto nivel. Es semejante al lenguaje humano, en general en inglés, lo que facilita la elaboración y comprensión del programa. Por ejemplo, BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, C, C++, C#, etc. Definición de algoritmo. Se denomina algoritmo al conjunto de pasos ordenados y finitos que permiten resolver un problema o tarea específica. Los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y de la computadora que se vaya a emplear para ejecutarlo. Todo algoritmo debe ser 1. Finito en tamaño o número de instrucciones, tiene un primer paso y un último paso, y tiempo de ejecución, debe terminar en algún momento. Por lo tanto, debe tener un punto particular de inicio y fin. 2. Preciso. Debe tener un orden entre los pasos. 3. Definido. No debe ser ambiguo, dobles interpretaciones, si se ejecuta el mismo algoritmo el resultado siempre será el mismo, sin importar las entradas proporcionadas. 4. General. Debe tolerar cambios que se puedan presentar en la definición del problema. Toda actividad que realizamos la podemos expresar en forma de algoritmo. Existen dos tipos de algoritmos, los que se desarrollan para ser ejecutados por una computadora, llamados algoritmos computacionales, y los que realiza el ser humano, es decir, algoritmos no computacionales. Como ejemplos de estos tenemos un algoritmo para calcular el área de un triángulo. 1. Inicio. 2. Solicitar, leer, los datos, la base y la altura. 3. Multiplicar la base por la altura y el resultado dividirlo entre 2 y guardarlo en una variable. 4. Mostrar, imprimir, el resultado almacenado en la variable. 5. Fin. Un algoritmo para preparar unos huevos revuelto. 1. Poner la sartén en la hornalla. 2. Poner aceite en la sartén. 3. Encender la hornalla. 4. Cortar cebolla, tomate y morrón en pedazos pequeños. 5. Poner la cebolla, el tomate y el morrón en la sartén. 6. Abrir los huevos y verterlos en un recipiente. 7. Batir los huevos. 8. Poner los huevos batidos en la sartén. 9. Revolver la cebolla, tomate y el chile con los huevos hasta que queden estos últimos cocidos. 10. Vaciarlos en un plato. Definición de programa de computadora. Existen diferentes conceptos, solo mencionaremos 3. 1. Es un algoritmo desarrollado en un determinado lenguaje de programación, para ser utilizado por la computadora, es decir, es una serie de pasos o instrucciones ordenadas y finitas que pueden ser procesadas por una computadora a fin de permitirnos resolver un problema o tarea específica. 2. Secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que se desee procesar en la computadora. 3. Expresión de un algoritmo en un lenguaje preciso que puede llegar a entender una computadora. Como se comentó en la sección anterior, no todo algoritmo puede llegar a ser programa de computadora, debido a que existen algunos algoritmos que requieren ser realizados físicamente. Los programas que puede ejecutar una computadora son más de carácter de proceso lógico, por ejemplo,
el algoritmo del área del triángulo en el cual se realizan cálculos respectivos. Etapas o pasos en la creación de un programa. Las fases para la creación de un programa son 7, aunque para algunos autores pueden describirse en solo 6, pues omiten la primera porque es una etapa algo obvia. Las etapas se describen a continuación. 1. Definición del problema. Esta fase la proporciona el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa, no debe ser ambiguo. Es importante que se entienda perfectamente lo que pretendemos que haga la computadora para poder continuar con la siguiente etapa. 2. Análisis del problema. Una vez que se ha comprendido lo que se desea que la computadora haga, la etapa de análisis es muy importante ya que en esta se identifican 3 factores indispensables. ¿Qué información se necesita para obtener el resultado deseado? Datos de entrada. ¿Qué información se desea producir? Datos de salida. Los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos y producir esa salida. 3. Diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo. La etapa de diseño se centra en desarrollar el algoritmo basándonos en las especificaciones de la etapa del análisis. Podemos representar un algoritmo mediante el diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Dicha representación gráfica se lleva a cabo cuando varios símbolos, que indican diferentes procesos en la computadora, se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden en que se deben ejecutar las instrucciones para obtener los resultados deseados. Los símbolos utilizados han sido reglamentados por el Instituto Nacional de Normalización estadounidense, ANSI, American National Standards Institute. Características de los diagramas de flujo. Todo diagrama debe tener un inicio y un fin. No se especifica la declaración de variables. Se deben usar solamente líneas de flujo horizontales y barra diagonal o verticales. Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Se deben usar conectores solo cuando sea necesario. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se debe evitar la terminología de un lenguaje de programación o máquina. Los comentarios se deben utilizar ya sea al margen o mediante el símbolo gráfico comentarios para que estos sean entendibles por cualquier persona que lo consulte. Si el diagrama abarca más de una hoja es conveniente enumerarlo e identificar de dónde viene y a dónde se dirige. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. 4. Codificación. En la etapa de codificación se transcribe el algoritmo definido en la etapa de diseño en un código reconocido por la computadora, es decir, en un lenguaje de programación. A este se le conoce como código fuente. Por ejemplo, el lenguaje C++ es un lenguaje de programación y es el que utilizaremos en el presente curso. 5. Prueba y depuración. La prueba consiste en capturar datos hasta que el programa funcione correctamente. A la actividad de localizar errores se le llama depuración. Existen 2 tipos de pruebas, de sintaxis y de lógica. Las pruebas de sintaxis se ejecutan primero, son las más sencillas y las realiza el compilador del programa cada vez que se ejecuta el programa hasta que el código no presente errores. Es decir, que la sintaxis que requiere el lenguaje sea la correcta, de lo contrario el propio compilador va mostrando los errores encontrados para que se modifiquen y se pueda ejecutar el código. Estos errores pueden ser falta de paréntesis, o puntos y comas o palabras reservadas mal escritas. Las pruebas de lógica son las más complicadas ya que éstas las realiza el programador, consisten en la captura de diferentes valores y revisar que el resultado sea el deseado. Es decir, el programador tendría que modificar el código hasta que el programa funcione correctamente. 6. Documentación. Es la guía o comunicación escrita que permite al programador o al usuario conocer la funcionalidad del programa. La documentación sirve para que el código fuente sea más comprensible para el programador o para otros programadores que tengan que utilizarlo, así como para facilitar futuras modificaciones, mantenimiento. Hay 2 tipos de documentación. Interna. Se generan en el mismo código y generalmente es mediante comentarios. Externa. Son los manuales y es independiente al programa. También puede ser la ayuda en el mismo software. 7. Mantenimiento. Se dice que un programa no se termina al 100%,
ya que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación para que siga funcionando correctamente. Para llevarlo a cabo se requiere que el programa esté bien documentado. Todos los programas tienen actualizaciones, por lo que surgen versiones diferentes. Por ejemplo, Windows 3.11, 95, 98, 2000, Millennium, XP, Vista y 7.